Esta es una charla sobre la evaluación de las vías aéreas superiores en equinos. Es una charla que está enfocada a estudiantes de veterinaria del último año de su cursada o veterinarios clínicos recién graduados, donde nos vamos a enfocar en el diagnóstico de las patologías más frecuentes de las vías aéreas superiores de los equinos. ¿Por qué diagnóstico y no tratamiento? Por una cuestión de tiempo. Vamos a enfocarnos en definir la patología, para después ver cómo se puede llegar a resolver. ¿Por qué son importantes las vías aéreas superiores en los equinos? Bueno, porque es el punto donde generalmente se produce la mayor cantidad de obstrucciones. ¿Por qué? Vamos a verlo, un corte sagital a lo largo de la cabeza de un caballo, reflejado en celeste las vías aéreas superiores, desde la nariz, toda la región nasal, nasofaringe y la laringe. Específicamente en esta zona hay una mayor disminución del diámetro, lo cual va a comprometer el pasaje del aire y aumentar la resistencia al mismo. La mayoría de las estructuras de esta región están soportadas por cartílagos y huesos. Cuando hablamos de la cavidad nasal con las conchas nasales, está soportada por cartílagos rígidos y huesos, al igual que la tráquea, que está soportada por los cartílagos traqueales. Pero la región que nos interesa, de la nasofaringe y la laringe, su diámetro está mantenido por la acción de los músculos que forman la nasofaringe, como si fuera un tubo, o los cartílagos que funcionan a nivel de la laringe dependen de la actividad de esos músculos. De esta manera, cualquier falla en los músculos o en la coordinación de los mismos va a producir un colapso de estos mientras sucede el ejercicio. Y con que se reduzca levemente el diámetro del pasaje del aire, va a haber una duplicación, un gran incremento de la resistencia. Por ejemplo, la disminución de un 20% del diámetro, estamos hablando de realmente muy poco diámetro, va a duplicar la resistencia. Este es un gráfico donde muestra cómo está sometido a las presiones intraluminales dentro de las vías aéreas durante la inhalación, que por la expansión pulmonar, donde el tórax se expande, se aplana el diafragma, se inspira, y el aire de las vías aéreas es sometido a una drástica caída de la presión, principalmente en la región de la nasofaringe y de la laringe. Mientras que en la expiración la presión esta va a aumentar, no es que cae. De esta manera va a minimizar el colapso de las estructuras sobre la misma. Es por eso que la mayoría de las obstrucciones se producen durante la inhalación. Vamos a ver en qué caso se producen durante la expiración. Este es un gráfico que muestra del lado izquierdo las variables de la presión sobre el tiempo, donde se ha evaluado la presión en los distintos puntos de las vías aéreas. Fíjense cómo disminuye desde presión cero en menos de 0,2 segundos. Hay una brusca caída en las presiones intraluminales y después con un subsiguiente incremento. Para comenzar debemos hacer un rememorando de la anatomía. Esta es la región de la laringe que nos interesa, vista desde lateral, vista desde dorsal o de arriba y vista de frente, que esta es la imagen que rutinariamente vamos a ver en la evaluación endoscópica. Está conformado por distintos cartílagos y músculos que funcionan para darle la apertura a la rima glotis para permitir el pasaje de aire hacia la tráquea. Y tenemos dos cartílagos aritenoides. Estos son los procesos corniculados del cartílago aritenoides. La porción del cuerpo del cartílago aritenoides no se ve, está cubierta por el resto de los cartílagos, y el proceso muscular donde se inserta este músculo que nos interesa para la patología de hemiplegia, que es el crico aritenoide dorsal. Esto es visto de costado y esto es visto desde arriba, obviamente un crico aritenoide dorsal izquierdo y uno derecho. Después tenemos el cartílago de la epiglotis, un único cartílago en forma triangular
que está por delante de los aritenoides, con sus bordes aserrados. Este es un cadáver, pero vamos a ver en la endoscopía que se ven perfectamente los vasos por debajo de la mucosa, y una mucosa subepiglótica que va a tener un impacto en una patología que vamos a ver después. El cartílago cricoides con forma de anillo por detrás, un único cartílago que da el punto de origen al músculo importante, el cricoaritenoide dorsal. Y el cartílago tiroides también un solo cartílago con dos láminas, de izquierda y derecha, que van a cubrir va a formar parte de las paredes de la laringe. ¿Cómo rutinariamente vamos a evaluar esas estructuras? Generalmente lo hacemos mediante la endoscopía, que nos permite observar la laringe. Existen distintos tipos de endoscopios. El más comúnmente utilizado hasta hace muchos años era el fibroscopio, que consistía son unas estructuras con fibras de vidrio donde pueden transmitir la imagen. Esto es un endoscopio donde uno puede observar la imagen que es transmitida a través del mismo endoscopio. En el extremo distal tenemos la porción donde terminan las fibras ópticas que va a transmitir la imagen, dos luces que también son de fibras de vidrio y es transmitido a través de la fuente de luz que se conecta, una luz muy potente, se conecta y transmite los haces de luz a través de las fibras de vidrio. Luego tenemos la zona de lavado, las salidas de lavado de agua, siempre por encima, con la finalidad de lavar la punta del endoscopio en caso de que se ensucie con sangre, con moco y demás. Hay muchos equipos que están conectados con ciertas bombas y uno al apretar los distintos comandos puede irrigar el extremo del endoscopio. Y esta región, que es el canal de trabajo, que es muy útil para pasar elementos como guías y demás. En humanos se usan más para tomar biopsias y para realizar otros procedimientos. En veterinaria no es tan frecuente, pero sí tiene algunas indicaciones, como cuando necesitamos inyectar algún producto, por ejemplo formalina en ciertas patologías puede servir, e inclusive cuando queremos ingresar a las bolsas guturales, utilizar una guía que nos va a permitir ingresar a las bolsas guturales. Pero bueno, estos eran los equipos que más comúnmente se usaban, algunos lo siguen usando. Como dijimos, están formados por un conjunto entero de fibras de vidrio que transmiten, cada puntito transmite una imagen, su parte de la imagen. En el lado izquierdo es una visión normal del endoscopio, completamente blanco, sin lo que se llama puntos negros, y la imagen de la derecha es con los puntos negros, que algunas de las fibras se han roto. De esa manera, cuando la cantidad de los puntos negros es baja, la imagen sigue siendo diagnóstica. A medida que se siguen rompiendo fibras por el maltrato, mal uso del endoscopio, va a ir comprometiendo la calidad de la visibilidad. ¿Cómo normalmente hacemos endoscopías? Bueno, en este caso vamos a utilizar este tipo de equipos. Es un duodenoscopio. La mayoría de los endoscopios que utilizamos en medicina veterinaria son equipos usados de medicina humana. Este puntualmente es un duodenoscopio, mide unos 70 centímetros de largo, unos 10 milímetros de diámetro. Sirve perfectamente bien para evaluar, y es muy cómodo para evaluar las vías aéreas, la parte de la nasofaringe, bolsas guturales y primera porción de la tráquea. Y al ser tan corto tiene menos probabilidad de doblarse y de romperse las fibras ópticas. Como fuente de luz podemos tener la fuente que mostré en el slide anterior, donde se conecta a la electricidad, pero por una cuestión de practicidad existen estas fuentes de luz portátiles que básicamente son linternas. Hoy con la tecnología LED son linternas muy livianas y muy potentes,
que se van a acoplar a donde ingresan las fibras de luz y van a funcionar perfectamente bien. En la mayoría de los caballos vamos a poder realizar la endoscopía simplemente con el uso de la mordaza y la sujeción de alguien, a veces por la oreja. En este caso es un potrillo, no está muy acostumbrado a ser evaluado, pero así lo debemos hacer. No se sugiere, no se recomienda dar sedantes tipo silacinas, porque va a producir una relajación muscular y nosotros estamos evaluando la función de esos músculos. De esta manera nos podemos engañar. Entonces, con la mordaza puesta, idealmente estabilizado con otra persona, uno puede ingresar del lado tanto derecho como izquierdo. Yo rutinariamente estoy más acostumbrado al lado izquierdo, pero es para la evaluación nasofaringe es lo mismo. Ahí estoy conectando la linterna de LED y estamos evaluando la laringe puntual. Luego lo vamos retirando de a poco para no lastimar el etmoides cuando salimos y vamos evaluando etmoides, cavidad nasal y el estudio está realizado. ¿Por dónde tenemos que ir? Bueno, básicamente tenemos que ir por el meato ventral. Es fundamental ir por el meato ventral y por la curvatura del piso de la nariz nos va a llevar directamente a la nasofaringe. Acá intento marcarlo o mostrarle cómo levanto el hollar, meto la punta del endoscopio normalmente levemente hacia abajo y con el pulgar que tengo el hollar empujo hacia abajo, hacia el piso de la nariz. Así permite avanzar. Siempre debe avanzar sin resistencia. Si encontramos algo que no nos permite avanzar, no empujemos, podemos estar en el meato medio frente al etmoide, podemos lastimar, producir un sangrado, que no es un gran dilema, pero no es bien visto que empiece a sangrar en forma profusa. Entonces, normalmente tiene que entrar relativamente fácil, hasta los 20 centímetros, 25, ya pasamos a estar en la nasofaringe. Otra tecnología que obviamente siempre al principio se usó en humanos, en las instituciones académicas de veterinaria hace ya varios años, muchísimos años ya se usa, que es la videoendoscopía. Básicamente estos sistemas tienen una cámara y una fuente y luces LED en la punta y en su cuerpo no tienen fibras de vidrio, sino que tienen cables que van a llevar la información. No se puede ver nada desde la óptica, sino que se conecta a las torres de videoendoscopía y uno puede ver, está conectado con la fuente de luz que sí transmite y uno puede ver la imagen, puede grabarla, puede sacar fotos, varios pueden ver. Realmente es muy práctico para guardar imágenes, mostrarle a los propietarios y para realizar procedimientos donde necesitan dos personas estar viendo la misma imagen. ¿Cuál es el problema de estos equipos? Que son voluminosos. Para la práctica diaria es más complejo, su movilidad y demás. Lo cual hacía que casi sea usado exclusivamente para hospitales grandes. Pero la tecnología fue evolucionando y las videoendoscopías, los equipos, las torres estas se fueron lo fueron llevando a sistemas mucho más portátiles, como la conexión en esta videoendoscopio que se conecta a una computadora portátil, o ya sistemas que no necesitan de una computadora portátil y que vienen con su propio monitor donde uno puede grabar la imagen, sacar fotos, videos, grabarla con una tarjeta de memoria y de ahí descargarla en una computadora sin la necesidad de llevar una computadora. Actualmente estamos usando muchísimo este sistema de videoendoscopía portátil con boroscopio. Los boroscopios son cámaras que se siguen usando o fueron desarrolladas para poder observar en distintos lados, y por un sistema de cable se podía conectar por un portal USB o por Wi-Fi y se veían imágenes. El problema que tenían es que no había forma de manipularlo.
con riendas como los endoscopios. Si uno instala, se está haciendo la instalación del boroscopio al endoscopio en sí, se le sacan todas las fibras ópticas, se mantienen las riendas para poder tener la movilidad y el cable con la información viene a este aparato de Wi-Fi y el propio celular va a captar la señal de Wi-Fi, va a tener la imagen, va a tener el video y esta es la imagen que podemos obtener. Es muy práctico, se carga con cargador de celular USB y acá mismo está la fuente de luz, vemos cómo está prendida las luces LED. De esta manera lo único que se necesita es el celular y el endoscopio. Y vemos que la imagen es excelente, se pueden sacar videos, se pueden sacar fotos que se comparten inmediatamente a otros colegas, a los propietarios, por sistemas de WhatsApp, mail y demás. Bien, más allá de los distintos sistemas que vamos a usar, ¿qué vamos a evaluar? Esta es la imagen de la endoscopía de la laringe de un caballo normal. ¿Qué estructura vamos a evaluar? La rimaglotis, que es la luz de la laringe, es el pasaje lo que va a permitir el pasaje de aire hacia la tráquea. Los procesos corniculados, en verdad, de los cartílagos aritenoides. Las cuerdas vocales, estas dos bandas blancas que vienen desde los procesos corniculados. La epiglotis por delante, como dijimos, forma triangular y los vasos que se ven perfectamente bien. El paladar blando, continuación del paladar blando, del paladar duro hacia caudal, por debajo de la epiglotis, ¿no? Las paredes de la nasofaringe, el techo de la nasofaringe. Y acá no marqué, acá están los ventrículos laringios, ventrículo laringio izquierdo y ventrículo laringio derecho. Y en esta región están los pliegues ariteno-epiglóticos, porque van del aritenoides a la epiglotis. Cuando nosotros evaluamos, no debemos evaluar solamente una imagen fija, tenemos que evaluar cómo se mueven estos cartílagos. Y una de las formas de evaluar cómo se mueven los cartílagos es observándolos, ver cómo se abducen, o sea, cómo se abren, y cómo se aducen, con doble D, cómo se cierran. Normalmente el caballo como otros animales, cuando va corriendo, va a mantener una abducción máxima, una apertura máxima para permitir el ingreso de aire perfecto a través de la rimaglotis. Cuando tragan, es un proceso de defensa natural de las vías aéreas, cerrarse los dos aritenoides para permitir que el alimento pase por arriba, que pase hacia el esófago. Entonces, nosotros lo que tenemos que evaluar es cómo es la función de lograr la abducción. Y uno de los mecanismos que tenemos es producción o oclusión nasal. Mientras estábamos haciendo la endoscopía, se oblitera la nariz. Vamos a verlo de vuelta. Se oblitera la nariz. De esta manera el caballo necesita hacer una inspiración profunda y va a producir la abducción máxima de los aritenoides. Tenemos que observar que sea simétrica y logre la abducción máxima. También vamos a evaluar que el paladar blando se encuentre por debajo de la epiglotis y que no haya ningún otro cambio estructural. Otra forma de inducir movimientos es mediante el test de deglución. A través del canal de trabajo se instila agua. De esta manera el caballo va a deglutir, va a cerrar, producir una aducción y después de eso produce una abducción máxima. Y ahí podemos evaluar tanto el movimiento del aritenoide izquierdo como del aritenoide derecho y el resto de las estructuras si todo se mantiene en su normalidad. Existe una prueba de evaluación llamada slap test o prueba de golpe, donde vamos a inducir una aducción, o sea, un cierre del aritenoide en pacientes que tengan el reflejo espinal intacto.
¿Cómo es el cierre? Va a ser contralateral, porque uno golpea de un lado, a nivel de la cruz, asciende a través de la médula espinal y se cruza a nivel central y va a descender por medio del nervio laríngeo recurrente hasta enervar el músculo, en este caso va a ser el cricoaritenoide lateral, y va a producir la aducción. Vamos a verlo de vuelta al video. Fíjense ahí cuando golpean cómo produce un cierre del cartílago. El problema, ahí lo produce perfecto. El problema que tiene esta prueba es que si el caballo está muy tenso, posiblemente lo inhiba a este reflejo. De rutina no se usa, yo por lo menos no lo uso tan frecuentemente. Bien, vamos a ir viendo las distintas patologías frecuentes que se ven de las vías aéreas, enfocados, como mencioné antes, en el diagnóstico. Este es un caso de una hemiplegia laringea idiopática o, más recientemente denominado, neuropatía laringea recurrente, o comúnmente conocido como caballos roncadores o silbadores. ¿Cómo se caracteriza? Básicamente porque tiene una parálisis de uno de los cartílagos aritenoides. Ahí, en el 95% de los casos, es del lado izquierdo. Vemos como al instilar agua produce una abducción del lado derecho, normal, pero el lado izquierdo lo mantiene en este caso completamente inmóvil. ¿Tá? Fíjense cómo el izquierdo, que es el derecho de nuestra pantalla, pero es el izquierdo del caballo, se mantiene quieto y el derecho produce una abducción. Si nosotros realizamos una oclusión nasal, también va a presentar movimientos, generalmente del lado derecho y no del lado izquierdo. De esta manera, en la imagen de la izquierda tenemos cómo normalmente se ve uno normal y cómo se ve un caballo con una hemiplegia laringea avanzada, donde está completamente paralizado el proceso corniculado, el cartílago, y obviamente la cuerda. Muchos le dicen se le cayó la cuerda. En verdad la cuerda también está relajada al no tener tensión del aritenoide, pero se cae el cartílago, el proceso corniculado del cartílago. ¿Qué sucede? En estación, este caballo está paralizado de esta manera, pero cuando va trabajando, como mencionamos que hay una presión negativa, que es una aspiradora de aire hacia el pulmón, va a someter a presión negativa a todas las estructuras que estén flácidas. Y si este cartílago no se está moviendo apropiadamente y está flácido porque no tiene ningún músculo que le eleve, va a pegarse sobre el otro lado y va a obliterar completamente la luz. De esta manera, si estábamos hablando, hoy mencionábamos que una disminución del 20% del radio va a duplicar la resistencia, ya en este caso está duplicada en forma importante. Imagínense cuánto le duplica la resistencia si tiene que pasar el aire solamente por ahí. Para un deportista esto tiene un impacto gravísimo. ¿Cuál es la patogenia? ¿Por qué se produce eso? Básicamente se da una axonopatía distal caracterizada por una pérdida gradual de fibras mielínicas grandes. Imagínense un cable de electricidad con todos sus hilos de cobre. Básicamente, para ponerlo de una forma más sencilla, en la parte más lejos del cable, la que está más lejos de la neurona de donde emitimos el impulso, se empiezan a perder los hilos de cobre. De esta manera la capacidad de conducción de ese cable no es la misma. No es que se corta un día al otro, sino que de a poco va perdiendo los hilos de cobre, que en este caso son los axones. Generalmente, como dijimos, está afectado más del lado izquierdo que el derecho. Se ha visto en el 95% de los casos el izquierdo. Y en general es porque el nervio, al ser más largo, su recorrido del nervio laríngeo recurrente izquierdo es más largo, está más predispuesto a tener este tipo de problema. En verdad no se sabe bien por qué sucede, pero sí que
que se da de esta manera, pero no se sabe por qué empieza a degenerarse. Como dije, la causa es idiopática. Sin embargo, hay casos en los que no es idiopática y sabemos bien qué le pasó. Principalmente las periflebitis. Si a un caballo le dan una fenilbutazona, que es un producto muy irritante, fuera de vena, la vena yugular corre paralela a la carótida, al nervio vago y al nervio laríngeo recurrente. Si dan un producto fuera de la vena, va a inflamar, va a producir una periflebitis y puede comprometer ese nervio. Otras causas, obviamente, enfermedades neurológicas, micosis de las bolsas guturales que comprometan el nervio, intoxicación por organofosforados y demás. Siempre que evalúen un caballo que tenga una hemiplegia, fíjense cómo están las venas, si hay algún tipo de descarga a nivel de las bolsas guturales. En líneas generales está todo bien, excepto el cartílago, que no está funcionando normal. ¿Por qué sucede esto? Recuerden que desde arriba habíamos visto el músculo importante, que es el cricoaritenoide dorsal, que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho. Se origina en el músculo cricoides y se inserta en el proceso muscular del aritenoides. Cuando se contrae, va a levantar el proceso corniculado y lo va a estabilizar. En esta imagen tenemos cómo se ha atrofiado y reemplazado el músculo por fibras, por tejido fibroso, fíjense, mucho más blanco, mientras que del lado derecho todavía tiene masa muscular, el color característico del músculo. De esta manera, este músculo no tiene la capacidad contráctil, ha perdido la capacidad contráctil, no tiene la capacidad de elevar y producir la abducción en ese proceso de ese cartílago aritenoide. Histopatológicamente, así es como se ve. Esto es el corte histopatológico de un músculo normal, con sus fibras musculares bien definidas, y la imagen de la derecha, un músculo con una atrofia neurogénica, similar a los que sufren hemiplegia laringea, con el reemplazo. Ya no hay fibras musculares, es casi todo tejido fibroso, sin capacidad contráctil. ¿Por qué evaluamos la aducción en el SLAP test si lo que nos interesa es la abducción? Es la capacidad del caballo de abrir su cartílago y mantenerlo así durante el ejercicio para que ingrese aire y para que pueda correr. Dentro de los distintos músculos, el nervio laríngeo recurrente también inerva el músculo cricoaritenoide lateral, que va desde la porción ventral del cricoides. Acá es una vista lateral de la laringe donde se removió el cartílago tiroides para exponerlo al músculo cricoaritenoide lateral. Se va desde el cartílago cricoides al aritenoides, pero una inserción lateral. Entonces, al contraerse, baja el aritenoides, lo cierra, produce la aducción. Se ha visto que la atrofia de los músculos aductores, como el cricoaritenoide lateral, precede, o sea, se produce antes a la atrofia de los músculos abductores, como el cricoaritenoide dorsal. Por eso, cuando producimos el SLAP test, estamos evaluando este músculo. Si este no funciona, o por lo menos lo vemos deficiente, puede ser un caso incipiente de hemiplegia laringea. Después, ecográficamente también se puede ver sus características que van a cambiar en un caso normal, en un caso que no es normal. ¿En qué casos vamos a ver esta hemiplegia laringea? Estábamos hablando que los nervios largos, como el nervio laríngeo recurrente, son los más predispuestos, y cuanto más largo, como el izquierdo comparado con el derecho, peor. Bueno, por eso que se ve en razas grandes, sangre pura carrera, caballos pesados de tiro, van a estar más comúnmente afectados que los de raza pequeña. Generalmente caballos de cuello largo van a tener más predisposición. Un macho va a estar más afectado que una hembra por una cuestión de físico. Físicos más grandes, cuello más largo, nervio más largo. El lado izquierdo ya comenté por qué, está afectado en un 95%, pero sí se han visto cambios histopatológicos del músculo del lado derecho igual. O sea que la axonopatía la está teniendo también al lado derecho, pero no tiene tanto impacto porque la lesión es de menor grado.
Y la incidencia es variable, obviamente cuando son muy potrillos la incidencia es muy baja. Se ha visto que ya potrillos de un año en ventas son muy bajas, menos del 3%, y va aumentando su incidencia a lo largo de los años. La mayoría de ellos va a manifestar ruido entre los 3 y 5 años, que es cuando están desarrollando su carrera deportiva, y se va a caracterizar por un ruido que en verdad no es un ronquido, más bien es un silbido que van haciendo, que cuando la patología es incipiente, que está empezando, es más agudo, porque la cuerda vocal todavía no está completamente relajada, entonces mantiene algo de tensión. Entonces hace un silbido más agudo. Al evolucionar la enfermedad, hace un silbido pero no es tan agudo, es un poco más grave. Acá tengo la grabación de cómo se escucha un roncador. Está corriendo sobre una cinta, pero quiero que escuchen el ruido detrás cuando va respirando. Ese ruido es lo que hace el caballo que ronca. Obviamente lleva la intolerancia al ejercicio. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de esta patología? Al principio siempre nos apoyamos un poco en la historia, el jockey nos va a contar qué le está pasando, que se le queda sin caballo, sin aire, siente como que lo agarran de la cola y demás. La palpación ayuda. ¿Qué sucede? Como vimos, el músculo se atrofia. De esta manera, el proceso muscular, al no estar tan cubierto por el crico aritenoide dorsal, se va a hacer más evidente la palpación y uno puede palpar del lado izquierdo, lo compara con el derecho y puede ver. Sin embargo, en los casos incipientes todavía no va a haber una pérdida importante de masa muscular y puede estar afectándole la performance. Entonces, la palpación es un elemento más de diagnóstico, más en los casos más avanzados, donde hay una pérdida de la atrofia importante. Digamos que el diagnóstico definitivo es por la endoscopía. Sí, a veces, y ahí vamos a ver por qué. Porque no siempre en los casos muy incipientes, en estación, donde el caballo no está fatigado y los músculos están funcionando, puede parecer normal y cuando empieza a trabajar el cartílago ese se empieza a fatigar. Ya vamos a ver un caso que comienza normal y después se empieza a fatigar. Por eso el examen endoscópico en estación no siempre es definitivo. Cuando evaluamos los grados de parálisis, se han establecido diferentes grados. No es solo para complicarlos, sino que es para poder comunicarnos y para que todos estemos de acuerdo en qué grado de parálisis estamos hablando cuando decimos está muy paralizado o está menos paralizado. Le tratamos de cuantificar entendiendo que esto es biología, es una gama de grises muchas veces. Pero básicamente se ha puesto de esta manera, se han establecido 4 grados importantes. El primero es el normal, donde el cartílago aritenoide izquierdo y derecho abducen, o sea, se abren completamente y en forma sincrónica, como el video que vimos. El que nos empieza a pasar a interesar es el grado 2, donde el cartílago aritenoide izquierdo abduce en forma completa, pero en forma sincrónica. Ahora vamos a ver un video cómo levanta uno y después levanta el otro. No lo hacen, pero sí levanta hasta arriba del todo. El 40% de los caballos deportistas puede tener grado 2 y no les va a afectar en la performance. Se ha visto que caballos con este grado de leve de asimetría en su movimiento no le afecta su rendimiento deportivo. A este grado 2 se lo ha subdividido en 2 subgrados. Grado 2.1 con un leve movimiento asincrónico. Grado 2.2 normalmente uno ve una asimetría y cuando empieza a estimular la oclusión nasal o por deglución, como ya vimos,
ahí logra mantener siempre, logra la máxima aducción y lo importante es que lo mantiene. Este es un potrillo con un grado 2. Básicamente vemos una asincronía en sus movimientos. Ahí se está haciendo la prueba de slap test que funciona. Fíjense cómo aduce, cierra cuando se golpea. Pero hay una leve asincronía en sus movimientos. Pero cuando ocluimos la nariz, que hace una inspiración profunda, produce una abducción máxima sin ningún tipo de problema. Ahí tragó y produce una abducción máxima. Ahí se ve como hay una diferencia en llegar. El izquierdo tarda un milisegundo más, pero llega bien. En estos casos la cirugía no está indicada. En general, obviamente poniéndolo en concordancia con la historia. Si el jockey dice que lo siente bien y vemos esto, no, obviamente no le está impactando esto. Los grado 3 ya nos pasan a interesar un poco más. Son aquellos que cuando entramos siempre vemos una asimetría entre el lado derecho y el izquierdo. Y en líneas generales nunca logra producir la abducción máxima. Fíjense cómo el derecho se mueve bien y el izquierdo no logra alcanzar nunca la abducción máxima como lo está haciendo el derecho. Sí tiene movimiento, por eso es un grado 3. El grado 3 tiene movimiento, pero no logra alcanzar la abducción máxima. En líneas generales. ¿Por qué? Porque se ha subdividido, para complicarlo un poquito más, en 3 subgrados. Y se ha visto que de los grado 3, esta subdivisión, cuando lo evalúan, cuando lo ven de esta manera y lo evalúan en las cintas o en las endoscopías dinámicas, hay una muy buena correlación. Aquellos caballos que tienen grado 3-1 son aquellos que luego de la deglución logran alcanzar un poco la abducción máxima, pero no la logran mantener. Algunos casos de esos pueden andar bien, no se ahogan. Pero ya después lo que es 3-2 y 3-3, 3-2 es aquel, como vimos recién, que no logra mantener, nunca logra llegar a la máxima abducción. Y grado 3-3 no tiene casi movimiento, se percibe algo de movimiento, pero no está casi completamente caído. Entonces cuando uno ve, y este es un caso que le quería comentar, cuando uno ve la endoscopía en estación y ve que se mueve y dice, bueno, la verdad que la abre bastante bien, por ahí cuando traga casi lo lleva, va ahí. ¿Qué sucede en ejercicio? Recordemos que ese músculo está enfermo, tiene menos capacidad contráctil, se va a cansar, se va a fatigar antes. Entonces, fíjense, esta es una endoscopía dinámica, quedó un poquito levantado, pero el caso es interesante, por eso lo rescato. Fíjense cómo arranca, casi que mantendría una abducción máxima, llega al 90% de abducción, muy buena. Ahí va galopando, vemos en el movimiento cómo acompaña. Y va llevando, las presiones intraluminares no son muy bajas, todavía no hay fatiga. Vamos a decir que por ahora no estamos exponiendo al músculo a ningún gran esfuerzo. Bien, ahí empezó a trabajar más intenso, las presiones dentro de la laringe ya empiezan a ser más negativas y ya el cansancio empieza a afectar. Lo primero que empezamos a ver es a nivel de las cuerdas vocales, estas bandas blancas. Fíjense cómo en vez de ir pegado a la pared, como tendría que ir, se empiezan de a poco a desviar hacia la luz. Empieza a haber un colapso hacia la luz de las cuerdas vocales, incrementando el espacio de los ventrículos. Y el cartílago aritenoide
que al principio estaba con una abducción, empieza ya a colapsarse. Ya se empieza a caer más. Ya el músculo enfermo no logra soportarlo en su posición y se empieza a colapsar, se le empieza a cerrar. Y con eso se empieza a quedar sin oxígeno mientras corre. Y ahí es donde se empieza a parar. Y acá empieza a fracasar. ¿Tá? Esto es lo que sucede con un caballo que uno lo ve que no logra una abducción, pero decís, bueno, tiene una buena apertura, casi llega, tendría que andar bien. ¿Qué pasa cuando corre mucho? Y esto es interesante. Cuando el caballo empieza a parar, que se empieza a recuperar, que las presiones ya no son tan negativas dentro de la luz, y hasta se puede recuperar un poco el músculo, fíjense cómo se va normalizando el aritenoide del lado izquierdo. Entonces, si yo estoy parado en la pista con estos endoscopios portátiles y le hago una endoscopía, voy a decir, bueno, no está colapsándose, está bastante bien. Pero porque no estoy viendo una foto del final y no estoy viendo la película de lo que sucede. Por eso es tan importante, frente a la duda, realizar una endoscopía dinámica, o sea, una endoscopía como acabamos de ver en ejercicio para ver realmente qué sucede. Y el grado 4 es un grado donde está el cartílago completamente paralizado, como en este caso no se mueve para nada, el derecho se mueve. Este es un caso que obviamente no puede ni hacer 400 metros, que ya se va a ahogar. Es como si le tapan la nariz a uno y sale a trabajar, a correr. Bueno, con respecto a la terapia, existen distintas alternativas, pero no quiero ir puntualmente a discutir. Vamos a seguir con otras patologías. Si están interesados en mi canal de YouTube, está esta patología bien desarrollada y bien explicada. Otra de las patologías que podemos encontrarnos es la condritis de los cartílagos aritenoides, como tenemos este caso. Fíjense, observen el tejido de granulación, cómo prolifera a nivel de la inserción. Normalmente siempre empiezan en este punto, en el punto de inserción de la cuerda vocal. Ahí saca, después vuelvo a entrar. Se produce este coliflor, tejido de granulación, que muchas veces es la puerta de entrada. Se ha lesionado por distintos motivos, después lo vamos a ver. La mucosa, se produce una infección local y puede avanzar y comprometer más el cartílago. En este caso puntual es lo único que se observa. Después mantiene una movilidad normal. O sea, este caballo está en entrenamiento, se lo está tratando para para resolver esta lesión focal y que no progrese a un cuadro mayor. Hay casos, como este, en los que esa inflamación ya avanzó más y pasó a deformar el cartílago en sí. Tenemos fíjense, la lesión de tejido de granulación, pero el cartílago izquierdo ya está mucho más paralizado. Lo estamos viendo, no colaboraba. Fíjense lo grueso que está. Mucho más grueso, con inflamación, lo vamos a ver de vuelta. Mucho más grueso, cartílago completamente caído, pero no es por un problema del músculo en sí, sino es por un problema de peso mecánico, ¿no? El músculo no tiene la fuerza para poder elevarlo, y además está el cartílago tiroides de ese lado que le impide que rote. Presentaciones tenemos varias y a veces lleva a que nos confundamos. En los cuadros iniciales, incipientes, nos podemos llegar a confundir pensando que es una hemiplegia, lo derivamos para cirugía y el resultado no es bueno. ¿Por qué? Porque el cartílago ese no está en buenas condiciones como para sujetar la sutura, no va a tener la capacidad de poder tenerlo, y además va a seguir progresando y se va a inflamar y ya nos va a producir una obstrucción física. Fíjense, uno de los puntos que tienen que tener en cuenta
es, en los casos de hemiplegia, como tenemos en la izquierda, normalmente el proceso corniculado tiende a ser más delgado, tanto en la parte proximal como en la distal. Acá es un caso de condritis obviamente más avanzado. Tenemos la región de tejido de granulación, esa reacción en la inserción de las cuerdas vocales, pero además está mucho más grueso. Hay casos que son sutiles como estos, donde no hay lesión de tejido de granulación, pero sí pasa a estar muy grueso acá, en esta zona. Un caso de que vemos parálisis así, debemos preocuparnos de no equivocarnos en el diagnóstico. Hay veces que tienen lesiones muy sutiles, como estas erosiones, otras nódulos, tanto del lado de la luz como del lado de afuera. Está todo indicando que hay un proceso inflamatorio. Y estos son casos extremos, severos, súper avanzados, que normalmente no son casos de deportistas, porque ya para llegar a este plano el caballo no está pudiendo variar normal, hace ruido, se ahogaría y ya estaría diagnosticado. Estos cuadros típicos de presentación en animales de campo que no hacen yeguas madres, que no hacen actividad más que caminar, y un día vienen respirando muy mal, porque lo que sucede es que este proceso muchas veces avanza al punto que el aire pasa muy limitado. Al pasar el aire limitado, produce turbulencia y va a producir una inflamación. Y es un círculo vicioso que se da autoperpetúa, y por ahí venía bien y en cuestión de un día empezó a respirar mal. También puede ser que haya hecho una faringitis y se complicó con esto y se inflamó todo y empezó a respirar muy mal. ¿Cuál es la patogenia? En verdad no se sabe bien. Definitivamente es por lesión de la mucosa, que le permite el ingreso de bacterias a la submucosa y de ahí al cartílago. Y la inflamación propia de infección va a producir la deformación física del mismo. Las causas pueden ser de lo más variados, desde traumatismos con endoscopio, tubos endotraqueales, alimentos que puedan pinchar, y muchas veces no se sabe. No ha pasado ninguno de estos eventos, obviamente alimentos sí, pero pudo haber tenido un cuadro de faringitis, se lesionó la mucosa, y a partir de ahí hay bacterias en las vías aéreas, así que pueden tranquilamente ingresar a la mucosa y producir esa reacción. Este es un cartílago aritenoide, la porción del cuerpo que sacamos, normalmente es una porción laminar, sacamos, lo cortamos, fíjense la cavidad, no era puntualmente pus, era todo un tejido más mexomatoso, pero es todo un proceso inflamatorio que va deformando. Esto es muy importante, porque muchas veces tenemos dudas si realmente está comprometido. Puede ser que esté solamente la mucosa, puede ser que esté el cuerpo del cartílago comprometido, o tengamos dudas si es una hemiplegia o no. Para esto debemos hacer la ecografía, que es muy importante. Y vamos a ver, esta es la imagen más característica de una ecografía normal. Normalmente se pone el caballo, yo personalmente lo cedo al caballo para que esté relajado y estirar la cabeza, así retrae la laringe. Pongo el traductor vertical por detrás de la rama, por debajo de la inserción del tendón brachiocefálico, pero lo vas palpando y vas viendo, lo palpás la laringe. Y vamos a buscar esta imagen. ¿Qué es esta imagen? Esto es piel y esto es profundo. Este es un espécimen anatómico donde primero tenemos el cartílago tiroide, este es el cartílago tiroides, ¿tá? Y al remover el cartílago tiroides tenemos un músculo que era el cricoaritenoide lateral. Este es el músculo cricoaritenoide lateral, ¿tá? Y más profundo a este tenemos el músculo aritenoides, que esta es la porción muscular del aritenoides. Este es el cartílago aritenoides, que tiene que tener esta forma de trompeta, ¿tá? Una forma con sus bordes bien parejos y forma de trompeta. Esto es normal para un caballo normal. Cuando empieza a tener hemiplegia, no le mostré ecografías de eso, normalmente aumenta la ecogenicidad de este músculo. Se empieza a poner más blanco porque empieza a reemplazar fibras musculares por tejido fibroso, ¿tá? ¿Qué sucede
en un caballo con una condritis que tiene deformación. Esta es la misma imagen del lado izquierdo de la laringe y esta del lado derecho. Ha perdido completamente la forma de trompeta y está completamente deforme si comparamos uno con respecto al otro. ¿Tá? Esto es lo mismo que el anterior. La parte de tratamientos cuando está deformado consiste en sacar ese cartílago, pero es para la siguiente charla. Muy bien, en este caso tenemos esta imagen, caballo que hace ruido, que podemos decir que empezó a trabajar y encontraron que hace este ruido. Bueno, y tenemos una hemiplejía del lado, o por lo menos el cartílago no se mueve bien del lado derecho. Cuando tenemos estas imágenes, realmente se deben prender todas las luces de alarma. Porque como dijimos, la mayoría de los casos la hemiplejía es del lado izquierdo. Es bastante atípico tener el derecho, pasa, hemos operado de esos, pero puede pasar. Pero hay que descartar otras patologías. Primero debemos ir a la vena, ver cómo está la vena. Muchos de estos casos está asociada a una periflebitis del lado derecho, porque como la gente no está tan acostumbrada al ser derecho, de dar del lado derecho, es más probable que se salga de vena el producto ahí que del lado izquierdo y tengamos una periflebitis. Pero si la vena está bien, yo paso a pensar, sí, puede ser una hemiplejía del lado derecho, pero puede ser una condritis, como vimos, incipiente, o puede ser otra patología que es la displasia laringea. ¿Qué es la displasia laringea o antes conocida o llamada defecto del cuarto arco branquial? Es una deformación congénita de los cartílagos y los músculos asociados a la laringe. Antes, ¿por qué se consideraba defecto del cuarto arco branquial? Durante el desarrollo embrionario, a partir del mesodermo, de los distintos arcos branquiales, los cartílagos se creía que se formaban solamente por el cuarto arco branquial y por un problema de ellos, un defecto de ellos, se producía esta displasia laringea. Se vio que el sexto arco también está involucrado. Por eso, para no llamarlo defecto del cuarto y sexto o sexto, se dice directamente displasia laringea, que es lo más lógico. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo lo vamos a ver? Uno de los casos, como vimos, muchos casos puede tener el aritenoide derecho caído. Otras veces tenemos un desplazamiento craneal del arco palatofaringeo, el arco que está por encima, siendo el límite del esófago, por encima de los aritenoides. Vamos a ver por qué se produce esto. Y es acá donde los distintos cambios que suceden. Del lado izquierdo tenemos un dibujo de la anatomía normal, como ya vimos. Pero lo que me interesa que presten atención es esto, la separación. El cartílago tiroides está por debajo del nivel del proceso muscular, eso lo veíamos en otras fotos. ¿Tá? Siempre está por debajo del proceso muscular. En este caso se va más por encima del proceso muscular del aritenoides. Y además, siempre el cartílago tiroides normalmente está sobrelapando el cartílago cricoides, haciendo una continuación. En el caso de la displasia, están desplazados, no están articulando bien y se puede palpar y sentir y ver este defecto entre el tiroides y el cricoides. Son dos puntos muy importantes que nos van a ayudar al diagnóstico de la displasia laringea. El tema que ese diagnóstico es principalmente ecográfico. Esto es simplemente para mostrarles un trabajo de Baraksi donde hicieron tomografías para comparar en cortes transversales de la cabeza, esto es la luz de la laringe, el proceso muscular de los aritenoides, ese es un animal normal, y vean hasta dónde llega el cartílago tiroides, como le decía, con respecto al cartílago aritenoide, siempre por debajo. ¿Tá? En un caballo con una displasia laringea, este es el proceso muscular y la lámina del tiroides siempre pasa por encima. Esto es de una resonancia también, y esto vino a
plantear de un trabajo de Garrett donde hicieron a varios caballos resonancias y pudieron determinar pre-mortem, porque antes solamente se podía hacer después de necropsia, bien los cambios anatómicos, qué es lo que sucede con un caballo con displasia. Y muchas veces de esto nos va a permitir explicar los distintos signos que tengan de acuerdo a qué le falta y potencialmente las distintas alternativas terapéuticas. Pero quiero que comparemos la imagen de la resonancia al lado izquierdo, una normal, esto a nivel del cricoides ambos, del lado izquierdo normal, del lado derecho la displasia. Fíjense el cricoides con el cartílago con su forma normal, con una punta hacia arriba, el rafe medio, ¿tá? Los dos músculos cricoarytenoides dorsales y por el costado esta es una imagen de una resonancia de un caballo normal y caballos con displasia. Esto es de un trabajo de Garrett muy interesante donde tomaron varios caballos con displasia y los sometieron a resonancia. De esta manera pudieron determinar los distintos cambios que hay estructuralmente en este tipo de caballos. Fíjense en la imagen de la izquierda, los dos cortes son a nivel de los cartílagos cricoides. La forma del cartílago cricoide completamente normal, del lado izquierdo, con el músculo cricoarytenoide dorsal por encima simétrico, normal. Ahora cuando vamos del lado de la displasia, ya vemos que el cartílago no está simétricamente distribuido, sino como que está desplazado, está rotado sobre su propio eje. Está de esta manera comparativamente con el normal. Y los músculos en sí también están diferentes. Una diferencia en la musculatura, fíjense, del cricoarytenoide derecho comparado con el normal, el derecho normal. De esta manera, no solo la masa muscular es diferente, sino que la inserción de los mismos es diferente sobre los cartílagos. Entonces la capacidad de palanca para poder levantar el cartílago es lo que produce que vemos estos fenómenos de hemiplegia. La mayoría son del lado derecho. Se ha visto, 60% del lado derecho, un 30% es de ambos lados, izquierdo y derecho, y hay un 10% del lado izquierdo. Sin embargo, se cree que tal vez haya más del lado izquierdo, lo que pasa es que son confundidos a veces con hemiplegia. Este es el músculo cricofaringio de un caballo normal, marcado en amarillo, que es muy importante, lo vamos a ver a la hora de formar el esfínter esofágico craneal y ser responsable del desplazamiento rostral del arco palatofaringio. Mientras que en el caballo displásico hay un solo músculo de un solo lado y del otro no presenta ningún músculo. ¿Qué signos clínicos van a tener estos caballos? Ruidos respiratorios asociados a la baja performance. Lo interesante es que solamente se reportaron 85% de los caballos que hacían ruido respiratorio y tenían baja performance, y otros, hay un 15% que lo encontraron y no les afectaba. ¿Por qué? Porque depende mucho del grado de rotación, de malformación. Hay algunos que lo logran manejar. Recordemos, un 22% eran asintomáticos, con hallazgos en revisaciones de rutina o de precompra, pero nadie había escuchado nada antes. Y una característica es la aerofagia, que entre el aire al esófago y va a producir un eructo. ¿Por qué es esto? Porque se produce un déficit, una falla, como vimos, de la formación del esfínter esofágico craneal y va a entrar aire. Endoscópicamente es como mencionamos, un desplazamiento rostral del arco palatofaringio. Pero quiero compartirles este caso. Este es un potrillo. Fíjense cómo tiene el arco palatofaringio por delante, pero tiene una buena movilidad de los arytenoides. Sí, tiene un proceso inflamatorio, se desinflamó, pero no cambió esto. Pero los arytenoides funcionan bien. Entonces, este potrillo, yo no podría decir que tiene o no tiene displasia, o por lo menos que no le afecta tanto si no hago una ecografía.
y hasta la ecografía me puede dar anormal, pero lo importante es la clínica, porque si lo hago trabajar y no se ahoga, no puedo decir que es normal, pero no le está afectando esto. Es muy interesante esta imagen que vi un día en un potrillo. Parte del diagnóstico, la palpación, recordemos el espacio que se forma entre el cardiotiroides y el cricoides, bien evidente, lo vamos a poder palpar comparativamente, pero a veces es bilateral, así que tengan cuidado, palpen un caballo normal. Y definitivamente la ecografía nos ayuda. Esta es la imagen similar a la que vimos hoy, con el cardiotiroides y el aritenoides, con forma de trompeta, normal. ¿Qué sucede en un caballo displásico? El cartílago tiroides pasa a estar proximal, por encima del cartílago aritenoide. Acá lo hice la delimitación de ambos. Fíjense cómo se va hacia arriba comparativamente. En esta imagen del preparado anatómico no vemos el proceso muscular, tanto que en palpación a veces nos cuesta. Y esta es otra imagen transversal de la laringe, rotando nuestro traductor, donde vamos a tener, en un caso normal, el cartílago tiroides. Acá les pongo el gráfico para que se ubiquen. Va hacia atrás y está superpuesto con el cartílago cricoides en esta zona. Y profundo está el aritenoides. Y en el medio está el músculo cricoaritenoide lateral. Ahora estamos evaluándolo transversal. Ese es el músculo. Cuando tenemos un caso de displasia, como el cartílago tiroides está más hacia adelante, formando el gap, el espacio con el cricoides, el músculo cricoaritenoide lateral busca salirse. Se sale entre ese espacio. Esta es la definición, igual que el otro, del diagnóstico de displasia laringea. Si hacemos una radiografía, del lado izquierdo es normal, la tráquea obviamente tiene aire y es normal, por encima tiene que estar el esófago, que no debe tener aire, por lo menos después de normalmente. Acá tenemos el pliegue palato-faringeo por detrás del corniculado. Esta es la laringe, esta es la epiglotis, acá tenemos los aritenoides y el esfínter, el arco palato-faringeo, vamos a decir, por detrás de los aritenoides. Y en este caso, fíjense, la tráquea obviamente con aire y el esófago con aire, porque no le está funcionando bien el esfínter esofágico. De esa manera tiene aire y eruta. Antes se descartaban muchos de estos caballos, pero se ha visto que algunos pueden llegar a andar bien con ciertas cirugías. Pero para eso debemos determinar cuál es la patología que más le va a comprometer. Solamente se puede hacer mediante ejercicio. ¿Por qué? Porque hay casos, estos dos casos son casos confirmados de displasia laringea. Fíjense, tiene un colapso leve, ecográficamente confirmado. Un colapso muy leve del aritenoide derecho y del pliegue aritenoepiglótico, mientras que tiene un colapso más severo. Obviamente, el pronóstico de uno versus casi que el del colapso leve, uno ni lo tocaría, podría tocar esto del pliegue aritenoepiglótico, pero no mucho más, mientras que el otro está más comprometido. Una patología muy frecuentemente observada es el atrapamiento epiglótico. ¿Qué es el atrapamiento epiglótico? Es esta imagen que vemos acá abajo de este video. Recuerden que la epiglotis es este cartílago triangular con sus vasos que se ven perfectamente por debajo de la submucosa. Pero ¿qué sucede en un atrapamiento? Pasa a estar esta membrana que cubre la epiglotis, que tiene la demarcación de la epiglotis, que es un triángulo, se ve perfecto, que lo va a diferenciar de otra patología, que es la luxación. Pero en este caso tiene la forma de la epiglotis, pero tiene una membrana. ¿Tá? Esto es, por definición, el atrapamiento epiglótico.
El atrapamiento epiléptico puede ser de distintas presentaciones, en general ulcerados. Este es el de la izquierda, es sin úlcera, es un atrapamiento sin ulcerarse. Este es el de arriba a la derecha, un atrapamiento con una úlcera aguda, activa, muy inflamada, bastante fea. Y este de abajo, que fue el mismo del video que vimos, es un atrapamiento con una úlcera crónica, ¿tá? Con los bordes intentando cicatrizar. Este animal, el último que tiene esta yegua, esta ganó grandes copas, grupo 1, y así hizo toda su campaña. No necesariamente les perjudica. ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? ¿De dónde sale el atrapamiento epiglótico? Como mencionamos al inicio, era importante recordar que tenemos este tejido subepiglótico, que es la mucosa, que es muy laxa. ¿Por qué? Porque la epiglotis, cuando traga, se va hacia atrás. Entonces el tejido que está por debajo la tiene que acompañar, tiene que ser un tejido flexible. Cuando vuelve, queda como un acordeón. Si esto se inflama por algún motivo, va a inflamarse y va a pasar por encima de la epiglotis y lo va a cubrir. Y ahí lo va a atrapar. Hay muchas veces que después de un proceso inflamatorio, faringitis, como cualquier potrillo, se inflama, hay atrapamiento. Damos antiinflamatorios, se resuelve. Y otras veces no. Este es un video muy interesante de una yegua que teníamos dudas si estaba atrapando en ejercicio o no. La anestesiamos para evaluar por debajo la epiglotis, ver cómo estaba, ya que siempre estaba luxada, pero le pusimos un abreboca y pusimos el endoscopio a través de la boca, llegamos hasta la base de la lengua y tomamos el pliegue, que lo tomo con un forceps bronquiovelar para manipularlo. Muy interesante porque acá se muestra bien cómo se produce el atrapamiento. Estoy agarrando el pliegue, está la epiglotis, estoy agarrando el pliegue por debajo y lo manipulo fácilmente. Fíjense cómo lo pongo, cómo lo saco y yo mismo induzco el atrapamiento de la epiglotis. Fíjense ahí, vamos de vuelta. Agarro el tejido, lo pongo abajo, lo pongo arriba. Así es como se produce el atrapamiento. Se inflama ese tejido abajo. Arriba está el paladar blando, estamos entrando por la boca. Entonces, ¿qué signos respiratorios? ¿Qué signos clínicos? Puede tener ruido respiratorio, puede que no. Baja performance, como les mencioné, a veces. Es llamativo en muchos caballos que es solamente un hallazgo. ¿Tá? Hay otros que sí está asociado a problemas de baja performance, pero muchos les van a decir, no, viene corriendo bárbaro. En esos casos mi sugerencia es no tocarlo, no hacer nada, porque no hay que meterse donde está todo funcionando bien. Hay caballos que no les afecta. Pero hay casos que son intermitentes, que en la endoscopía en estación era normal, pero fíjense en ejercicio, era una yegua que hacía ruido mientras jugaba, particularmente era una yegua de polo. En la endoscopía en estación era normal, y acá vemos una endoscopía dinámica mientras se está galopando, que ahí se ve todo normal, la epiglotis está acá abajo, todo bien, los aritenoides perfectos. Vemos los vasos sanguíneos, vemos el borde cerrado, todo bien. Ahí tragó y fíjense cómo le envuelve esa membrana. Recuerden el video que yo les mostraba cómo lo llevaba y lo envolvía. Se está atrapando y es lo que le producía en este caso sí mucho ruido, hacía que el jugador se queje. La está envolviendo, la está tapando como si fuera una sábana. Ahí luxó el paladar, pero ahí tiene atrapamiento de epiglotis. ¿Por qué? Porque vemos cómo no es una banda que cubre de lado a lado. La envuelve completamente a la epiglotis. Un diagnóstico muy, muy claro de que era un atrapamiento, pero en este caso intermitente, porque en estación no lo mostró nunca.
Fíjense cómo intenta tratar de acomodarlo y no puede. Obviamente en ese proceso va produciendo ruido, todo eso va vibrando, moviéndose y produciendo un gorgorismo. En un momento en un momento traga, lo acomoda y ahí sigue. Como última patología muy frecuente es la luxación intermitente del paladar blando. Bien, cuando ustedes vean esta imagen donde tenemos el paladar blando cubriendo completamente la epiglotis y una membrana que va de lado a lado, el diagnóstico es ese. Y en este caso particular tiene un poco de úlcera en el borde. Pero esta es la luxación de paladar blando. Entonces, ¿qué sucede en el caso de la luxación? Esta es una imagen normal de lo que vemos normalmente en la endoscopía. Y lo que sucede es lo siguiente. Este es un corte longitudinal de la cabeza de un caballo, en rojo marcado el paladar blando y en amarillo la epiglotis. El paladar blando debe estar ubicado por debajo, normalmente durante el ejercicio, no durante la dilución, por debajo de la epiglotis. En un caballo que luxa el paladar, este paladar blando pasa a estar por encima de la epiglotis. Por eso ya no lo podemos ver. Entrando por la nasofaringe no se ve más la epiglotis y vemos el tejido, una banda que va de lado a lado, siendo el paladar blando luxado. Esta es una endoscopía que es considerada normal. En ese momento el caballo, muchas veces frente a la tensión o lo que sea, en este caso está luxando el paladar. Está luxando el paladar, cubriendo completamente la epiglotis y formando el velo del mismo. Pero es considerado normal si uno va, toca, hace tragar y el caballo reacomoda. Eso es considerado normal, no es patológico. Y se ha visto que no hay una clara correlación de lo que puede pasar en ejercicio. Si uno evalúa un caballo así, donde tenemos la historia de que se ahoga, que está reteniendo el aire, que está haciendo, vamos a ver los signos clínicos que manifiestan, y vemos que tiene una tendencia a producir esto, es probable que tenga la luxación de paladar blando intermitente. Pero muchas veces no lo podemos establecer si no lo vemos en ejercicio. Esta es una luxación de paladar que es la misma patología pero con otra severidad y con otro pronóstico, que es la luxación permanente del paladar blando. Esta en ningún momento logra reposicionar la epiglotis, siempre se mantienen de esta manera. O sea, a la imagen es lo mismo, pero esta es permanente, con un pronóstico más complicado, posiblemente un grado más severo de lesión, neurológica en general. Ahí lo vamos a intentar que trague, lo estamos estimulando, tocando para que trague, y a pesar de tragar, siempre mantiene luxado el paladar blando. Pero las diferencias con el atrapamiento son bien obvias. Esto es luxación. Fíjense cómo ahí traga y no logra nunca reposicionar a su normalidad. ¿Qué signos clínicos? Ruido respiratorio tipo chancho, porque vamos a ver cómo va a ir vibrando la membrana. Pero en distintos estudios que se ha confirmado que luxaba el paladar, en la historia no reportaban que hacía ruido en un 20%, o sea, que no haga ruido no significa que no lo tenga. La mayoría va a hacer algún tipo de ruido, pero hay un 20%, que no es un número menor, que no lo hace. La retención del aire. El caballo viene trabajando, respirando y de repente sujeta el aire y luego sigue, ¿tá? Muchas veces el jockey reporta como que se le infla el caballo, como que le retuvo el aire, se le infló, y ahí es cuando pierde muchos cuerpos, muchos casos, y ahí se da la pérdida de la performance. Vamos a ver por qué produce eso. Y normalmente los caballos son respiradores nasales obligados. Su forma más eficiente es respirar por la nariz. En ciertos momentos respiran por la boca, patológicamente, que se manifiesta por el movimiento de los carrillos. Inclusive a veces se ve que van con la boca
abierta. En muchísimos casos la endoscopía es normal y tenemos dudas, y la única manera es confirmarlo mediante la endoscopía dinámica. Esto es para otra charla, todos los hallazgos de endoscopía dinámica, pero para esta patología en puntual creo que es muy importante mencionarla. ¿Qué es la endoscopía dinámica? Básicamente es un estudio endoscópico similar, pero que se va grabando mientras el caballo trabaja. En este caso en particular tenemos un video donde va trabajando el animal y en un momento corta, y quiero que escuchen el audio. Acá va trabajando una epiglotis normal, los aritenoides normal, y en ese momento empezó a luxar. Fíjense cómo cubre completamente y se eleva. Cuando expira, se levanta y tapa la salida del aire. Por eso va a retener el aire. Pero escuchemos ahora cuando pase trabajando. Lo hago pasar 2 veces al animal. Así escuchamos. Retiene y ruido de chancho después. Ya va luxando. Es muy frecuente que cuando paran, tragan, acomodan, y por más que le hicimos la endoscopía, perdimos el diagnóstico de lo que sucedió. ¿Por qué retiene el aire? ¿Por qué se infla? Bueno, cuando el aire expira, hay una presión positiva, va a elevar el paladar blando, que está luxado, lo va a elevar aún más. Fíjense acá esta imagen en estación, y esto cuando va trabajando del video que acabamos de ver, cómo levanta el velo, cómo levanta el paladar blando y el aire se encuentra contra una pared. De esta manera no puede salir. Si no puede salir, va a inspirar, se va a aplanar, el aire va a ingresar en parte de los pulmones, pero no puede haber el intercambio normal. Entonces se empieza a levantar la cantidad de dióxido de carbono y eso hace que baje la performance. Y se infla porque se va acumulando aire, hasta que en un momento traga y el jockey siente como largó todo el aire, pero ya perdió la carrera. ¿Y por qué hace ese ruido tipo chancho? Porque lo vimos cómo se movía, cómo vibraba ese tejido blando cuando estaba luxado. Hay algo que en toda esta charla no vamos a poder resumir, que es la etiología, porque en verdad es multifactorial y no está completamente entendido de por qué los caballos luxan el paladar. Lo voy a tratar de simplificar de la siguiente manera, a expensas de poder, obviamente, obviar ciertos puntos importantes. Yo considero que hay 2 causas que pueden producir luxaciones en líneas generales. Uno son problemas estructurales, cosas físicas que nosotros podemos observar. Una de las más comunes son masas debajo de la epiglotis. Por ejemplo, quistes subepiglóticos, que no lo vimos en la endoscopía hoy, pero son quistes por debajo de la epiglotis. Atrapamiento epiglótico, que sí lo vimos, esos pueden predisponer en ciertos casos a luxaciones. O retracciones cicatrizal post cirugía. Muchas veces cuando se operan los atrapamientos, que el tejido, ese laxo, se retrae, se cicatriza y tira la epiglotis hacia abajo, no dejándole lugar a que descanse entre el paladar blando por debajo. Y definitivamente como segunda causa, y creo que la más común e importante cuando vemos la endoscopía normal, pero que luxa el paladar, es la disfunción neuromuscular, que afecta la posición de la laringe. Esto es así. La laringe está soportada, sostenida, suspendida, asociada al cartílago al hueso ioides, y por distintos músculos. Y estos tienen que trabajar en forma coordinada para determinar la posición de la laringe. Hay músculos que están por detrás y hay músculos que están hacia adelante. Y tiene que haber un equilibrio perfecto en este movimiento. Entre los dos, unos tiran hacia atrás y otros tiran hacia adelante. Si hay un movimiento excesivo de los que van hacia atrás, se va a desplazar hacia atrás la laringe y está más predispuesto a luxarse. En líneas generales, que la
normalmente en trabajo, en ejercicio, la laringe tiene que estar desplazada hacia adelante y arriba. Y cuando luxa el paladar o cuando traga, se tira hacia atrás. Si hay una contracción excesiva de cuello, principalmente por estos dos músculos, el esternoioideo y el... Si hay una contracción excesiva del cuello, de los músculos del cuello, se puede predisponer a la luxación del paladar. Hay dos músculos importantes. Uno es el esternotiroideo, que se origina en el esternón, como su nombre lo dice, y se inserta en el cartílago tiroides. Y el otro es el músculo homoioideo con el esternoioideo. Se origina en el homo en la espalda, en la escápula, y el esterno en el esternón, y se insertan los dos en el hueso ioides. Cuando estos tres músculos se contracturan por un caballo nervioso, tensión y demás, van a traccionar tanto el ioides como la laringe hacia atrás, hacia caudal. Y eso lo va a predisponer a que luxe. También puede haber problemas inflamatorios, y esto es bastante frecuente. Esta es una endoscopía de un potrillo con una inflamación faríngea, bastante frecuente de ver, con su tejido, una hiperplasia folicular linfoide, bien difusa. ¿Qué sucede? Los músculos que coordinan la posición de la faringe, la coordinan del paladar blando, van a estar afectados, y los nervios principalmente, por este proceso inflamatorio. Fíjense esto, esta es la bolsa acutural normal de un caballo, donde tenemos el hueso estiloioideos, el compartimento medial y el lateral. Los nervios, entre ellos el vago, muy importante, porque aporta la rama faringe que va del vago, que es la que inerva parte de los músculos del paladar blando, están muy por debajo de la mucosa. La mucosa es transparente, los podemos ver en los nervios. Imagínense en un proceso inflamatorio, como sucede en este caso de esta bolsa acutural inflamada, cuánto están comprometidos estos nervios. Obviamente no va a haber una buena conducción y van a estar afectados. Entonces, todo proceso inflamatorio va a predisponer que los músculos no funcionen bien. Hablábamos que había músculos que tiran hacia atrás y otros que tiran hacia adelante. Hay un músculo en particular que ayuda muchísimo a estabilizar la laringe y desplazarla hacia adelante, que de este espécimen laringio y su asociación con el ioides es el músculo tiroioideo, que va del hueso tiroides al cartílago, del hueso ioides al cartílago tiroides, ¿tá? Y cuando se contrae tiene la función de desplazar la laringe hacia adelante. Veamos en estos gráficos. Entonces acá tenemos el corte en reposo con el paladar blando por debajo de la epiglotis, ¿tá? Acá está el ioides, es el espécimen anatómico, el cartílago, la laringe, y el músculo tiroioideo relajado. Cuando normalmente un caballo trabaja y funciona bien, va a haber una contracción de este músculo que va a desplazar hacia arriba y adelante la epiglotis, estabilizándolo por encima del paladar blando. Esto sucede normalmente en ejercicio y esto en reposo. Tal es impacto de este músculo que se demostró, el grupo de Cornell, Ducharme, que cortando este músculo, caballos normales en la endoscopía, si se corta este músculo, van a presentar luxaciones del paladar blando, ¿tá? Y en base a este hallazgo es que se describió la técnica de tie forward, desplazamiento laringio craneal, donde se reemplaza el músculo por una sutura y minimizando las probabilidades de luxación del paladar blando. Bueno, estas son las patologías más frecuentes que vemos en estación en endoscopía de las vías aéreas superiores de los caballos. Esta es la bibliografía en español que les sugiero, y definitivamente estos son unos excelentes atlas con información que están en inglés, pero muy buenas imágenes. Muchas gracias.